Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, programa de economía y finanzas, donde analizamos contexto económico, mundial y también, por supuesto, de relevancia local, el que transmitimos todos los lunes a partir de las 9 de la mañana y pues bueno, a través de las frecuencias 89.5, frecuencia modulada por Radio Universidad y también, por supuesto, a través de 24.1 en su sintonizador en televisión digital abierta por Televisión Universitaria TV UAC. Un placer para mí dirigirme a ustedes nuevamente en esta mañana de 23 de diciembre. El año se acaba, las postrimerías 2024 ya, pues bueno, en efecto, ahora ya en plenas celebraciones prenavideñas, ya estamos a tan solo un día de, pues bueno, lo que sería la Nochebuena y después Navidad 25 de diciembre. Así que de entrada, una felicitación. Esperemos que ustedes pasen excelentes fiestas durante esta semana. También le voy a dar la bienvenida a quien va a estar analizando conmigo y con ustedes durante este programa, durante la emisión de este programa. Él es el doctor Bruno de la Garza. Muy bienvenido, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Pues, doctor, hay mucho que platicar al respecto y sobre todo en este momento ya donde estamos terminando el año. Hay que platicar sobre el presupuesto de egresos, ¿no? Hacia dónde van las prioridades del gobierno, en este caso del gobierno federal, que de alguna manera también ese presupuesto impacta, por supuesto, en los estados, en muchísimos rubros. Así que hay muchísima tela de dónde cortar. Voy a dar un contexto, ¿no? Este presupuesto que asciende alrededor de 9.3 billones de pesos. ¿Qué son billones? Bueno, millones de millones, por lo menos en términos latinoamericanos, nosotros los conocemos como millones de millones. Diferente el término, por supuesto, en Norteamérica, donde es distinto. Para no confundirle, 9.3 billones o 9.3 millones de pesos. Un mundanal de dinero, así como se escucha, pero para cumplir las prioridades del gobierno federal, pues sí, hay bastante, hay bastante que hacer. Hay bastantes objetivos. La semana pasada platicamos acerca de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que representan los grandes problemas internacionales, pero también asimismo hay prioridades en el gobierno federal y se reflejan y de una manera imposible de borrar dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Y este presupuesto, pues bueno, hay ganadores, no le quisiera llamar perdedores, pero hay áreas de oportunidad donde pues el presupuesto no se ejerció como el año que está a punto de terminar durante este 2024. Por ejemplo, hay que entender que en principio este presupuesto, en términos reales, contando la inflación, que por ahí vamos a cerrar alrededor del 4% a nivel anual, pues bueno, a pesar de que es mayor en términos nominales que este 2025, el presupuesto 2025 es mayor en términos nominales que el 2024, en términos reales, si descontamos la inflación, hay pérdida. Es realmente una reducción presupuestaria que yo le puedo adelantar, es más o menos del 1.9% en términos reales, es decir, es un presupuesto que compra menos que lo que puede comprar o que se pudo comprar durante el 2024. Eso ya es una señal de alerta. Por ahí empiezan a salir algunos planes de austeridad, algunos planes de reducción de gastos. Seguramente eso lo vamos a escuchar mucho durante 2025 y pues bueno, ahí me gustaría comenzar su análisis, mi estimado doctor Bruno, si pudiera platicarnos un poquito hacia dónde va el dinero, hacia dónde está la prioridad del billete y dónde dejó de fluir cómo fluía, pues por supuesto, durante 2024. Claro que sí, es importante lo que ya nos mencionas. Se presentan tanto los criterios de política económica recientemente, el presupuesto de egresos de la Federación en su versión preliminar, así como la propuesta de ley de ingresos de la Federación, que como hemos visto en ediciones anteriores, pues tal vez no varíen mucho en su publicación oficial en cuanto esta se tenga disponible para el comienzo del próximo año. Es importante pues hablar de algunos números
muy significativos que se han presentado para este 2025, empezando por el presupuesto total y el déficit. Nos habla de un gasto total previsto de 9.3 billones de pesos. Esto representaría el 100% del presupuesto que sería próximo a aprobar, pero también tenemos un déficit proyectado de 1.17 billones de pesos. Es decir, pues es un déficit significativo, equivale al 12.59% del gasto total, lo que nos estaría hablando de que se está gastando pues un 12.6% más de lo que está ingresando para este 2025, que además ya visto por analistas se anticipa que será un año de crecimiento moderado, cuando se espera que la recaudación se incremente, algo que se ve como algo complejo, considerando que es un año de cambio electoral y generalmente cuando hay un año de esta naturaleza, pues hay una curva de aprendizaje, hay la implementación de nuevos mecanismos operativos dentro de las diferentes secretarías, hay ciertos mecanismos de ajuste. Bueno, pues de hecho es relevante mencionar algo que sucedió recientemente, la aprobación por la parte de la Cámara de Senadores con 86 votos a favor y 42 en contra, de la absorción de algunos órganos autónomos por parte de algunos organismos de mayor envergadura. Podríamos comentar el caso del Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, cuyas funciones pasarán a la Secretaría de la Función Pública. Estos organismos que pasan a ser parte de organismos más grandes, pues esperaríamos ver dentro del presupuesto una mayor asignación a los órganos que los van a absorber, puesto que van a realizar nuevas funciones. El Consejo Nacional de Evaluación, que es el Coneval, es absorbido por el INEGI, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, por la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, que ya tiene una larga historia en nuestro país, que nace del artículo 28 constitucional, que tiene su propia Ley Federal de Competencia Económica, pues pasa a ser parte de la Secretaría de Economía. El Instituto Federal de Comunicación, el IFT, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, y Reguladora de Energía, la CRE, a la Secretaría de Energía. Pues me parece que esta es una noticia o una nota bastante relevante que no podemos dejar pasar. Estos órganos autónomos pasan a dejar de ser autónomos prácticamente porque se vuelven parte de la administración. De las dependencias, justamente. Pasan a ser absorbidas por algunos órganos federales bastante significativos y que estaremos viendo cómo es que se llevan a cabo, cómo es que se desempeñan sus funciones durante los próximos años, siendo funciones tan relevantes como el Coneval para la medición de la pobreza o como la COFESE para prevenir las concentraciones económicas, las prácticas monopólicas absolutas y relativas. Pues ya veremos cómo se lleva a cabo las funciones por parte de los órganos que los absorben. Regresando un poco a la parte del presupuesto, previamente ya publicado, pero en su versión todavía no, de la versión preliminar, podríamos hablar del estado actual de las finanzas públicas. Durante 2023 los ingresos representaron el 22.2% del PIB, superando el promedio histórico del 20%. Recordemos que durante la administración que recientemente termina, tuvimos unos muy buenos números en términos de recaudación presupuestal, es decir, un año fiscal respecto al anterior recaudaba más en términos tributarios, inclusive durante el año de pandemia tuvimos un crecimiento de 0.2%, que es algo pequeño, pero tuvimos un crecimiento cuando la mayor parte de las economías no lo tuvieron. La recaudación tributaria principalmente se integra en nuestro país por ISR, Impuesto sobre la Renta, que es el que nos retienen a los que estamos dentro de la formalidad, e IVA, que nosotros lo pagamos al consumir cualquier producto porque es un impuesto indirecto. Mostraron también un crecimiento en términos reales del 4.6 y el 6% en términos anuales respectivamente, lo que refleja el impacto positivo de la economía o el dinamismo de nuestra economía a nivel nacional e internacional, independientemente de los diferentes factores macroeconómicos que han afectado el desempeño tanto de la región como de nuestro país en particular. El gasto neto público alcanzó un 26.2% del PIB, orientado principalmente a programas sociales e infraestructura,
como los proyectos que ya conocemos en el sureste del país, que bueno, son varios proyectos emblemáticos. En cuanto a la deuda, el saldo de la deuda representó el 50.2% del PIB, nos hemos mantenido alrededor de ese 50%, ya ha ido presionando últimamente a la alza, sí se ha ido incrementando como porcentaje del PIB, pero se mantiene estable, considerando que algunas economías desarrolladas, como Estados Unidos y Japón, bueno, pues tienen una deuda del 100 Estados Unidos y del 200% Japón, y no les genera pues un impacto tan significativo. Aunque en el caso de México, bueno, pues tendríamos que analizarlo, no es el mismo caso. Para 2024-2025, se proyectan ingresos presupuestarios para el cierre de este 2024 del 21.9%, sería un pequeño crecimiento marginal, y del 21.5% del PIB respectivamente, esto de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, ya se espera una pequeña desaceleración o una pequeña reducción en los ingresos presupuestarios para el próximo año que ya casi comienza. El fortalecimiento de la recaudación provendrá de mecanismos implementados para ISR e IVA, lo cual, aunque tenemos una pequeña reducción, se plantea que se mantenga en el mismo margen, es decir, que no tengamos una caída significativa en los ingresos tributarios pese al cambio de administración. Y en el gasto neto se elevará al 26.9% del PIB debido a la culminación de los proyectos prioritarios en infraestructura. Es decir, se espera que ya se termine de realizar esa erogación y que además comience a generar un retorno de la inversión, puesto que ya se estarían en operación todas estas obras emblemáticas que se llevaron a cabo durante la administración que termina. Okay. En 2025 se reduce a 24% del PIB el gasto neto programado, o bueno, se espera que disminuya, marcando el inicio de la consolidación fiscal y la disminución de los gastos no recurrentes. Es decir, tendríamos un menor gasto, pero derivado de la culminación de estas obras emblemáticas. No sería algo necesariamente negativo. En cuanto al déficit y el balance fiscal, tenemos un déficit público que en 2024 se espera que alcance el 5.9% del PIB. Es un déficit, bueno, pues bastante significativo, mayor que el 5.4% que tuvimos en el 2003. Estamos hablando de que se está gastando, pues básicamente medio punto porcentual más este 2024 que el 2023. Y se prevé que este aumento sea transitorio, puesto que como es un año electoral se incrementan algunos gastos, principalmente los que van orientados al rubro de gasto público, a los gastos de los partidos, al gasto en diferentes destinos de obra pública que están por culminarse, y por eso tendremos ese incremento marginal. Para el próximo año se proyecta una reducción significativa con un déficit del 3% del PIB, es decir, que esto derivado también de la estimación del crecimiento del PIB que se tiene. Se tiene planeado que el déficit disminuya de 5.9 a 3, pero porque también se está considerando un mayor crecimiento del PIB, hay que recalcarlo. Se está siendo muy, muy positivos con las estimaciones de crecimiento económico en nuestro país, tanto para 2024, que ya está por terminar, como para 2025 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llegando hasta un 3% en términos reales, cuando algunas estimaciones de organismos autónomos o de instituciones particulares pues prevén que realmente nos encontremos prácticamente a la mitad de este crecimiento, lo cual afectaría la relación del déficit y el balance fiscal. En cuanto al balance primario, se prevé un superávit primario del 0.9% del PIB en 2025, que contrasta con el déficit del 1.4% que tuvimos en este 2024. ¿Cuáles son los factores claves para la política fiscal? El gasto, que ya estaremos viendo cómo se reorienta próximamente, y las medidas de eficiencia recaudatoria, que aunque se ha hablado de que no habrá incrementos con nuevos impuestos, sí veremos una mayor potencia por parte de las facultades, tal vez de los encargados de la política fiscal, lo que generaría una presión sobre quienes ya sabemos que son los contribuyentes cautivos, como lo hemos visto durante ya muchos años. No sería algún cambio significativo. Si nos pudiéramos comparar
internacionalmente, bueno, México tiene un nivel de deuda pública moderado, como ya lo mencionamos en un comienzo. La estabilidad macroeconómica ha impulsado la confianza de los inversionistas extranjeros en México, con un flujo récord de inversión extranjera durante 2023 del orden de los 36,000 millones de dólares, mientras que para este 2024 no se ha aprovechado en su totalidad las ventajas que podríamos haber esperado del nearshoring o de la relocalización. Hemos tenido o hemos vivido diferentes sucesos macroeconómicos, la elección nacional, que bueno, si bien era tal vez un resultado que se había anticipado por algunos analistas políticos y económicos, bueno, genera cierta incertidumbre al momento de realizar este proceso y que además vino de la mano con el proceso electoral de más de 70 economías distintas a nivel internacional, incluyendo la de Estados Unidos. Actualmente pues tenemos este cambio de gobierno también en Estados Unidos, donde no sabemos qué políticas vaya a aplicar el nuevo presidente. Bueno, ya tenemos una idea, ya estamos teniendo alguna idea. O sea, no sabemos por qué no están en ejecución, pero ya nos anunció. Ya anunció aranceles de 25%. Sí, algunas cosas por ahí. Que, bueno, Marcelo Ebrard ya salió a decir que tal vez no vaya tanto por la parte práctica, sino más bien como un instrumento de negociación derivado de que tanto el sector industrial como el primario en Estados Unidos también ya se manifestó ante esta situación, pues porque claramente, por supuesto, la afectación sería para los dos lados, porque sí es nuestro principal socio comercial para México, pero para Estados Unidos, y si nos ponemos del otro lado, también somos su primero o segundo socio comercial, entonces afectaría de forma directa a una gran cantidad de familias el tomar este tipo de políticas que, bueno, no sabemos qué pueda suceder, pero definitivamente ya se ha puesto sobre la mesa y ha afectado también el desempeño económico en nuestro país. Algo que no hemos mencionado todavía es, recordemos que también había una de sus propuestas de campaña era que si quedaba como presidente, que iba a imponer aranceles al sector automotriz. Sí. Por lo mismo que se había detenido la inversión que se había anunciado de Tesla en Nuevo León. No sabemos todavía, bueno, el día de hoy qué vaya a suceder con esta cuestión en particular, sabiendo que el sector automotriz en nuestro país pues es uno de los más relevantes y significativos en cuanto a la exportación de manufactura, considerando que México es un país principalmente manufacturero visto a nivel internacional y que de esta forma pues sí tendría alguna afectación directa para nuestra economía. Algunos indicadores, clave, hablando del presupuesto. Los ingresos presupuestarios del PIB para 2023 cerraron 22.2%, 2024 se estiman 21.9%, 2025 se estiman 21.5%. Vemos claramente la reducción. El gasto neto, como porcentaje del PIB, 2023 26.2, 2024 26.9, crece por los gastos de campaña y el cambio de administración, 2025 24%. Se proyecta que también hay una reducción para el 2025. Déficit público, pasamos del 5.4 2023, 5.9 2024 al 3% 25. Eso sería interesante pues seguirlo, saber si ocurre. Seguirlo muy, muy de cerca, claro. Porque por las una reducción del 50% me parece que tal vez no se pueda lograr justamente por las estimaciones, sobre todo de crecimiento, que son unas estimaciones muy, muy positivas o muy optimistas de crecimiento. La deuda se estima que se mantenga en 50.2%, cuando ya sabemos que va a cerrar por arriba de ese nivel para este año, entonces probablemente también cierre por arriba de ese nivel para el 2025. Y el balance primario, bueno, se encuentra actualmente pues relativamente balanceado entre un 0 y un 1.4% para estos años. Es un año interesante, ya complejo. Sería el primer presupuesto ejercido ya directamente por la nueva administración federal, ya en pleno, con todo el poder que se tiene, las cámaras, senadores, diputados, a nivel federal, desaparición de órganos autónomos. O sea, ahora sí, el poder está concentradísimo y, pues bueno, por supuesto así también la ejecución de los programas, ¿no? Digamos que si en la administración anterior, que prácticamente fue, 6 años y con también una mayoría, al menos relativa también en las cámaras, y con todo el poder que había, hay algunos rubros que yo siento que nos quedaron a deber. Durante este nuevo sexenio ya no habría excusas, ¿no? Ahora se tendría todo el poder concentrado para solucionar algunos problemas muy importantes a nivel nacional que, pues bueno, son relevantes. Y ahora que lo mencionas, doctor Bruno, pues sí, evidentemente hay, a lo mejor algunas estimaciones, vamos a decirlo así, optimistas. Probablemente así tiene que ser el gobierno federal, tiene que ser optimista.
¿Por qué? Pues bueno, evidentemente le tenemos que tirar a cierta productividad nacional, Producto Interno Bruto, insisto, a lo mejor muy optimista de 3%, cuando algunas estimaciones lo dejan en 1.5%, pues sí nos llama la atención y con base en ese indicador podríamos estimar otros. Entonces, bueno, básicamente será un año interesante de análisis. Estaremos muy pendientes de saber cómo se ejecuta, pero hay un contexto interesante y ya estamos a punto de terminar el programa, pero sí es importante mencionar este tema con Estados Unidos. Donald Trump es un negociador de estilo agresivo y generalmente cuando pues él quiere lograr algo, suelta el primer golpe, ¿no? Y ya ha ocurrido durante este año, todavía no es presidente electo, pero todavía no es presidente en funciones de Estados Unidos, y ya su poder se ha dejado sentir de alguna manera. Hay por ahí algunas conversaciones, tanto con Justin Trudeau en Canadá como con Claudia Sheinbaum aquí en México, con las cuales, bueno, Donald Trump empieza a tratar de negociar con su vecino del norte y su vecino del sur y se empiezan a dar impactos directamente en cuestiones como el tipo de cambio, ¿no? Y lo estamos viendo. A lo mejor meras fluctuaciones, pero sí se puede observar que a pesar de que no esté en funciones, ya cuenta con bastante poder, por lo menos el poder de anunciar sus próximos programas y que de alguna manera estos puedan llegar a impactar. Hay un contexto, yo pensaría, sin ser pesimista, aunque no nos gusta hacerlo aquí en Economía al Día, pero sí es un contexto complicado, Hay un vecino del norte que quiere lograr ciertas cosas, que hizo promesas de campaña y que probablemente viene hasta enojado, no lo sabemos, pero y ese factor emocional también puede jugar un papel muy importante con el que es muy difícil a lo mejor proyectar, hacer algunas proyecciones, pero sí hay un presupuesto que ejercer, algunas secretarías. El gasto público pues era obvio, evidentemente los programas, algunas obras emblemáticas, como bien lo mencionaba el doctor Bruno, pues ya terminaron, ya digamos están en su culminación, hay menor gasto. Es notable esa situación. Ya no es un año electoral, también muchas cosas van a dejar de fluir como fluyeron en este 2024, pero pues hay objetivos, hay temas que llaman la atención, ¿no? Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional reciben menos presupuesto. Eso es interesante de analizar. Y algo que dejo para el próximo programa, el tema de la ciencia, la tecnología. Ahora, bueno, ya no se llama CONACYT, ¿no? Se llama CECITI y es una secretaría de investigación, humanidades, ciencia e innovación, ¿no? Esta nueva secretaría, pues de alguna manera trasciende porque pues, se le da ese impacto, esa importancia, pero el presupuesto sigue quedando a deber. Es interesante observar que básicamente se trata prácticamente del mismo presupuesto. Es un incremento nominal, marginal, que vamos a analizar en el próximo programa. Es muy, muy pequeño ese incremento, insisto, nominal, pero usted tiene que descontar ahí la inflación. Y entonces hay una reducción entre las prioridades del gobierno federal. Ahí otra vez, insisto y siempre lo he dicho, no se trata únicamente de la administración actual, es una situación que se ha visto reflejada en diferentes administraciones. Parece que no es prioridad la ciencia, la tecnología, la innovación. Yo creo que hay mucho que analizar porque es parte de la soberanía de un pueblo, el poder generar la propia solución a los problemas y no estar importando simplemente soluciones de otros lugares, pagando regalías y sueldos que no necesariamente tendrían que ser así, pero esto obviamente es un tema que da para la discusión y que estaremos viendo en el próximo programa. Pues mi estimado doctor Bruno de la Garza, ha llegado el tiempo para despedirse. ¿Algo más que quiera agregar? Únicamente, pues agradecer a la producción como cada semana y nos vemos la siguiente. Bueno, pues a quienes nos miraron y nos escucharon a través de los diferentes medios universitarios, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.